Bienvenido, bienvenida a la segunda clase del curso Auditoría de Sistemas. En esta oportunidad hablaremos de los controles generales de tecnología de la información. Hacemos la siguiente analogía. ¿Qué sería de nuestras vidas si no existieran los controles de forma general? Pongámonos a preguntar, por ejemplo, ¿qué pasa si ignoramos un semáforo? Y obviamente existe el riesgo de que ocurra un accidente. ¿Qué pasaría si se ignora una advertencia de alto voltaje? Existe el riesgo, obviamente, de morir electrocutado. Al igual que en el mundo real se presentan una serie de riesgos, en el mundo de tecnología de la información, de igual manera, sucede esta situación. En ese sentido, muy importante entender de que en una organización, en los distintos procesos que tiene la organización, existen riesgos. Esos riesgos, por ende, tienen que asociar sus respectivos controles, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es muy importante identificar qué tecnología está asociada con esos procesos significativos que tiene, en este caso, la organización. Veamos lo siguiente. Supongamos que en una organización hay distintos procesos. Pueden ser procesos que tienen que ver con la producción, las ventas, los inventarios, la contabilidad, etc. En una organización esto puede variar, obviamente. En una entidad financiera puede ser los depósitos, las captaciones, los créditos, etc. Ahora bien, no todos los procesos son importantes de revisión, dependiendo qué es crítico y qué no es crítico. Así, por ejemplo, podemos considerar que control de calidad, en este caso, lo podemos tomar como un proceso que no tiene manejo de información sensible. No es lo mismo que, por ejemplo, el proceso de compras, que sí maneja información sensible, o todo lo que concerniente a la contabilidad, que tiene estado financiero, tiene los ingresos de las ventas, etc. Aquí sí hay información sensible, lo mismo que en el ámbito de producción, los inventarios. Pero control de calidad es un ámbito más cualitativo, posiblemente tendría registros, no necesariamente desde un punto de vista de información sensible o financiera o delicada, ¿de acuerdo? Por eso es que acá se pone una X, porque estamos descartándolo del análisis basado en procesos críticos. Un proceso relacionado a servicios de atención al cliente tampoco maneja información sensible. Con esto no estamos diciendo de que no sea importante. Todo es importante, pero al momento de hacer auditorías de sistemas, tenemos que concentrarnos en aquello que realmente es crítico, ¿de acuerdo? Para que nuestros esfuerzos los podamos destinar de una manera eficiente. En el ejemplo, estamos desestimando estos procesos de control de calidad y de servicio porque, visto en una óptica de la prioridad o la premura, si quieren, o lo crítico, información sensible, etcétera, están estos procesos como compras, ventas, contabilidad, inventario, producción, recursos humanos. Así, por ejemplo, recursos humanos pueden manejar planillas, etcétera, ¿sí? Ahora bien, todos esos elementos están soportados por un sistema informático y lo estamos poniendo esta vez de esta manera muy sencilla. Vamos a suponer que todos esos procesos están soportados por el sistema ERP PatitoSoft, ¿sí? La organización tiene este sistema informático. Ahora bien, esta organización con ese sistema informático pues trabaja con una base de datos. Esa base de datos, ¿sí?, también se tiene que revisar, al igual que aspectos relacionados al aplicativo informático ERP PatitoSoft. ¿De acuerdo? Esto puede tornarse más complejo cuando, por ejemplo, la empresa maneja
no un ERP como Patitosoft, puede manejar varios sistemas. Por ejemplo, compras puede ser un sistema, producción puede ser otro sistema, contabilidad puede ser otro sistema, y cada cual puede tener sus propias bases de datos, que no necesariamente es SQL, puede ser Oracle, etc. Para reducir este ejemplo, lo estamos esquematizando como lo tienen la mayoría de las empresas. Tienen un aplicativo informático, en un banco será el core del negocio, y todo esto está soportado por una base de datos. ¿Sí? Si hubiese más de un sistema que sea soportado por los procesos más importantes, los procesos críticos, entonces también habrá que revisar. Por ejemplo, si es que vamos a suponer que contabilidad está en otro sistema, lamentablemente, y lo digo así, pues hay que revisar también ese sistema y la base de datos de ese sistema. En este caso, el ejemplo para la ilustración es bien simple. Por otra parte, tanto ese sistema informático como su base de datos están soportados sobre un sistema operativo. Bien, hay que analizar también los sistemas operativos sobre el cual está soportado, en este caso el ERP, y el sistema operativo sobre el cual está la base de datos. Hasta este momento, si nos podemos a cuantificar, existe distinta tecnología ya que se tiene que tomar en cuenta en la auditoría de sistemas. Por ejemplo, tenemos que revisar el ERP como tal desde el punto de vista de la aplicación, su funcionalidad. Tenemos que revisar la base de datos. Por otra parte, tenemos que revisar este sistema operativo sobre el cual descansa ese ERP, que en este caso es Windows Server 2008, y tenemos que revisar el sistema operativo sobre el cual descansa la base de datos SQL, que es otro sistema operativo. Todo esto que estamos esquematizando de fondo negro puede ser un servidor, ¿sí? Y lo que está aquí abajo es otro servidor. En tal sentido, tenemos bastante tecnología ya por revisar. Esto se podría volver más complejo, como decía anteriormente, cuando, por ejemplo, se tiene más de una aplicación que soportan los procesos críticos del negocio. ¿De acuerdo? Para la ilustración es un ejemplo muy básico. En todo caso, como conclusión, tenemos que revisar un servidor de aplicación Windows. Repito que este es el servidor donde está instalada la aplicación. ¿De acuerdo? En este caso ya vimos en la ilustración que es Windows. Tenemos que revisar un servidor de base de datos que también está en Windows. ¿De acuerdo? Tenemos que revisar una base de datos SQL, el motor de base de datos SQL como tal. Tenemos que revisar el sistema informático, en este caso el ERP, si fuese un banco, el core del negocio. ¿De acuerdo? Pero adicionalmente tenemos que revisar un servidor crítico más que no estaba esquematizado en la ilustración y que normalmente las organizaciones con un adecuado nivel de madurez lo tienen, ¿sí? Por ejemplo, estamos hablando del servidor de dominio. Este servidor es crítico y lo ponemos de color rojo porque hay que incorporarlo en el análisis. En resumidas cuentas, todos estos elementos, para ser más precisos con la terminología, activos de información, son los que se tienen que revisar. Obviamente hay otros activos de información que también se podría revisar. Por ejemplo, el servidor de correos electrónicos o el servidor de archivos, etcétera. Pero no están formando parte de esta priorización por la sencilla razón de que no son considerados tan críticos como esto. Estos elementos, estos activos de información que estamos en este caso mostrando, son los más críticos
para una auditoría de sistemas. Por lo tanto, tomar en cuenta siempre que al momento de hacer auditorías de sistemas tenemos que elevar exactamente qué elementos son los que tenemos que revisar, y para esta ilustración lo estamos esquematizando de esa manera. Ahora bien, otro elemento a revisar, si es que en el caso vamos a suponer, es las interfaces de comunicación entre los aplicativos informáticos. Puede darse el caso de una organización que tenga un sistema que se comunica o se alimenta a otro sistema, como en esta ilustración. En ese sentido, si ese es el caso, por un lado habrá que revisar al sistema, en este caso X, al sistema Y, la base de datos del sistema X, la base de datos del sistema Y. Habrá que revisar el sistema operativo donde descansa el sistema X, el sistema operativo donde descansa el sistema Y, ¿de acuerdo? El sistema operativo donde descansa la base de datos del sistema X y lo propio del sistema y adicionalmente el controlador de dominio y la interfaz de comunicación, ¿sí? Es muy importante entender cómo es que está esquematizada esta interfaz. Muchas veces aquí, por ejemplo, en las interfaces de comunicación utilizan archivos de extensión .bat, donde básicamente se realiza un script, y esto no debería ser de esa manera porque normalmente hace uso de cuentas privilegiadas. Es un archivo tan simple que al dar clic derecho y al abrirlo con un bloc de notas, uno puede ver todo el script o el código inmerso dentro de ese archivo, y uno puede encontrar información delicada tal como una cuenta privilegiada, su contraseña, y esa información puede ser empleada para otros fines malintencionados. Entonces hay que ver si es que realmente esas interfaces de comunicación no supone elementos como los que estamos mencionando. Incluso esto debería ser un desarrollo incorporado ya sea en alguno de los sistemas, ¿de acuerdo? O un desarrollo específico que permita esa comunicación. Bien, solo a modo de recordar, en la segunda clase también hablamos de los controles que se tienen que tener en cuenta. En este caso, estos son los controles que normalmente se hace referencia cuando se habla de auditoría de sistemas. Pueden haber incluso otros categorizadores y criterios que se pueden mencionar al respecto, ¿sí? Sin embargo, esto es tan sencillo como el sentido común. Por ejemplo, ¿cuál podría ser un control manual? Y aquí vamos a hacer uso del sentido común para entender de la siguiente manera. Un control manual, por ejemplo, podría ser cuando una persona tiene que ingresar a la sala de servidores, hay que anotar el nombre, la fecha, la hora y el motivo y hacer la firma, obviamente, básicamente de ese ingreso a esa sala de servidores. Ese es un control manual, netamente. No interviene ninguna tecnología, es un registro manual. ¿Qué podría ser un control automático? Hagamos uso del sentido común. Intentar modificar una factura ya elaborada en el sistema. La transacción ya se realizó, generó un asiento contable, pero bueno, que nos asegura que esa factura se puede modificar. La única forma es intentando modificar la factura, ¿de acuerdo? Pero el sistema, si tiene los debidos controles al caso, no permite la modificación. Entonces, ese es un control automático. Otro ejemplo de control automático, por ejemplo, es cuando un vendedor quiere aplicar un descuento por arriba del que le está permitido. Supongamos que un vendedor tiene permitido máximo 20% de descuento. Bueno, en el sistema informático pone 25%. El sistema informático le va a decir, o la aplicación informática o el ERP le va a decir
que no es posible, no le va a permitir. Ese es un control puramente automático porque el sistema lo está controlando de esa manera, ¿sí? ¿Qué podría ser algo mixto? Algo mixto, por ejemplo, es aquello que utiliza un activo de información como el sistema informático, por ejemplo, y también supone una intervención humana, ¿de acuerdo? Es decir, es una combinación entre lo manual y lo automático. Para el mismo ejemplo del descuento, vamos a suponer que esta vez el sistema no tiene implementado un control de los descuentos. O sea que el vendedor puede registrar un descuento incluso que él quiera, ¿sí? Desde el punto de vista del sistema informático. La empresa podría tener una norma interna de decir máximo 20%, pero no lo tiene implementado en el sistema, ¿ok? Pero vamos a suponer que esta vez el vendedor pone 25% y el sistema efectivamente le va a permitir colocar ese 25%, ¿de acuerdo? Sabemos bien que no se está cumpliendo la política de descuento definida por este caso, pero bueno, más adelante alguien puede analizar la información. El auditor puede hacer análisis de datos, el auditor de sistemas puede tomar la data, analizar los datos y determinar si se está cumpliendo la política de descuentos. Y fíjense, para hacer ese análisis, el auditor de sistemas, por un lado, ha tomado mano de información del sistema informático, ¿sí? En este caso el ERP ha obtenido posiblemente un reporte y ha hecho un análisis manual para determinar si esos descuentos sobrepasaron la definición establecida en la política. Entonces hay una intervención ahí humana, no tanto del sistema. El sistema ayudó para básicamente mostrar la información que tenía almacenada o registrada y a través de reportes. Ese es un control mixto, por ejemplo, ¿de acuerdo? Ahora bien, pensemos en lo siguiente. Los controles pueden adoptar el enfoque de haber sido preventivos, detectivos o correctivos, ¿de acuerdo? Vamos de nuevo con el caso de la factura. Quiero intentar modificar una factura. ¿El sistema qué va a lanzar? Seguramente puede ser un mensaje impidiendo modificación o simplemente no le permite modificar, ¿sí? Esto se puede tomar como preventivo, detectivo o correctivo. Y el tema es que en primera instancia el hecho de intentar modificar dependiendo del sistema informático podría generar un evento. El usuario está intentando modificar. En ese sentido, el sistema está adoptando un carácter detectivo, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque está generando un evento de lo que el usuario está haciendo. Pero por otra parte, previene una situación, ¿de acuerdo? Básicamente, no estoy pudiendo modificar algo, por ende estoy adoptando un enfoque preventivo, ¿sí? En el caso de los descuentos, adopta la misma situación cuando el sistema impide colocar un descuento que exceda la definición de la política, ¿no? Es un control desde un punto de vista que genera un evento. Por otra parte, previene que se dé el hecho de generar una transacción con un 25% de descuento, por ejemplo, ¿no? Y básicamente está impidiendo que el usuario realice esta operación. Pero en el caso anterior, cuando mencionaba yo que vamos a suponer que el descuento no está implementado en el sistema, ¿sí? En ese caso, ya entra el factor humano haciendo un análisis. Se realizó la transacción, ¿de acuerdo? Entonces el auditor de sistemas toma un reporte, analiza los descuentos y bueno, fíjense que el enfoque ya no es preventivo, porque el hecho ya ocurrió, ¿sí? Entonces estamos detectando una situación de desvío del descuento, si quiere, ¿sí?
Y vamos a suponer de que, bueno, se le pasó a alguien y alguien puso 25% y no 20%. Bueno, se detectó, ya la operación ya pasó, ya se facturó. En todo caso, ya aquí se activa una corrección al proceso, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante entender que los controles pueden ser vistos como manuales automáticos o mixtos, y dependiendo el caso, porque esto puede básicamente tomar distintas connotaciones, puede ser que además de ser un control, por ejemplo, automático, sea preventivo o sea detectivo, ¿sí? O además de ser un control manual, puede ser incluso desde el punto de vista de prevenir, detectar y corregir. ¿De acuerdo? ¿Qué es el tema de los controles compensatorios? Los controles compensatorios básicamente lo que hacen es, como su nombre indica, dar una compensación a un aspecto de revisión que por excepción podríamos decir que se está realizando. A ver, vamos a suponer una inadecuada segregación de funciones, que por excepción la organización lo está haciendo. Muchas veces las organizaciones, por un sentido de urgencia, acude, por ejemplo, a su personal que no corresponde para remediar una situación por emergencia, ¿sí? Ustedes sabrán, y lo hemos hablado en clases, por ejemplo, que en una organización madura, más si es una entidad financiera, una persona que pertenece al área de desarrollo de software no debería tener accesos al ambiente real, porque si los tiene estaría cayendo en una situación de inefectividad en ese control, ¿sí? Y también estamos hablando de que la segregación de funciones desde el punto de vista lógico estaría inadecuada. ¿Por qué? Porque ese personal de desarrollo tiene acceso al ambiente productivo o al ambiente real, ¿sí? Pero vamos a suponer que es una emergencia. En este caso, al ser una emergencia, una situación excepcional y donde no se tiene más que acudir a la instancia de desarrollo para que pueda subsanar alguna situación, bueno, entonces habrán controles compensatorios que me permita dar efectividad a esta situación. Obviamente el control común y corriente dirá que si un desarrollador tiene accesos a un ambiente de producción, el resultado de esto es una inefectividad, es decir, el control es inefectivo, ¿sí? Pero bueno, en este caso vamos a suponer que era una excepción, que estaba debidamente documentada en procedimientos, etcétera, es una contingencia, vamos a suponer, y que está documentado, está en procedimiento solo para la excepción transitoria. En este caso vamos a suponer que lo que haga este desarrollador está totalmente monitoreado por otras instancias, puede estar monitoreado o presenciado de manera presencial por el auditor de sistemas, por el oficial de seguridad de la información, hasta la subsanación de lo que está haciendo en este caso el desarrollador, o incluso puede hacerse uso de una cuenta privilegiada para los fines consiguientes, que está básicamente otorgada exclusivamente para este fin de contingencia. En este caso, esos son controles compensatorios, que si bien el control general es inefectivo, sabemos bien que un desarrollador no debería tener acceso al ambiente de producción, ¿sí? La excepción tiene otros controles que compensan esa inefectividad y vuelve efectiva esta situación, porque es una excepción. Ahora bien, la excepción no tiene que convertirse en regla, porque si esto es así, obviamente estaría mal, ¿de acuerdo?
Ok, en resumidas cuentas, ahora para poder entender un poquito mejor lo que son los controles que estamos hablando, ustedes pudieron desarrollar un taller en la clase relacionado a controles y vamos a hacer un breve repaso de ese taller de la clase. En el taller vimos que teníamos un narrativo correspondiente a la empresa Alfa sobre un proceso de básicamente ventas donde intervenían distintos aspectos, recursos y se hacía uso bastante del sistema informático. Como resumen a este caso, básicamente se utilizaba distintas funcionalidades del sistema informático como una orden de venta, la facturación, etcétera, la entrega, y que se podía hacer modificaciones, por ejemplo, ¿de acuerdo?, a todo aquello que no debería poderse modificar, pero que sin embargo el sistema informático permitía esta modificación. Esto levantaba una serie de riesgos, ¿de acuerdo?, que se pueden utilizar incluso para fines malintencionados. El ejemplo fue hecho desde el punto de vista en que, aunque por extraño que parezca, estas situaciones muchas veces ocurren en empresas medianas que tienen un aplicativo informático muy débil, nada robusto, que permite modificar una factura, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y esto permite generar operaciones fraudulentas. En todo caso, las preguntas a este caso hacían referencia sobre qué riesgos se puede detectar, y en sí el caso denotaba que habían bastantes riesgos como por ejemplo que alguien pueda modificar estas operaciones y obviamente conllevar a hechos malintencionados que impacten a la organización, ¿de acuerdo? Los controles que se podrían básicamente diseñar eran varios, y al final del análisis una de las conclusiones es que incluso se podría pensar en cambiar de sistema informático a uno robusto, porque realmente el sistema informático que se describe en este caso es bastante débil. No se tenía ni siquiera el maestro de clientes, ¿de acuerdo? En sí, aquí una recomendación en todo caso es cambiar básicamente de sistemas, y el enunciado decía que incluso la persona que desarrolló esto es una persona que es muy difícil de contactarlo, entonces se vuelve más complejo. En este caso es mejor optar por otra tecnología, ¿de acuerdo? Para este caso, otra de las conclusiones es que no hay que dar todo el esfuerzo necesario y suficiente para hacer revisiones más profundas. Por ejemplo, analizar el sistema operativo sobre el cual descansa esta aplicación no valdría la pena, porque es un sistema informático muy débil, muy vulnerable, ¿de acuerdo? O analizar la base de datos de este sistema tampoco valdría la pena. Desde ya, por la narrativa que tiene este caso, hay una serie de deficiencias que realmente conlleva a que todo este proceso de venta se reconsidere, y principalmente considerando la adopción de un nuevo sistema informático. Bien, el segundo caso que vimos del taller hacía referencia básicamente a dos elementos de análisis. Se trataba de un banco, en este caso el Banco Beta, donde tendríamos que evaluar cumplimiento por un lado y tendríamos que chequear el proceso crediticio. Y para eso, por ejemplo, vamos a comenzar con el caso de cumplimiento. Sobre el caso de cumplimiento se mencionaba lo que establecían las normas internas, los lineamientos internos de esta organización, ¿de acuerdo? En este caso, las políticas. Así, por ejemplo, la política dice que deben ser 8 caracteres
cuando mínimo para la contraseña. Sin embargo, la realidad y cuando se levantó la evidencia, en este caso, se indicó que solamente se tiene 3 caracteres. Obviamente no se está cumpliendo la política. La política mencionaba que el sistema informático debería tener logs de accesos, ¿sí? Y que estos se tienen que analizar mínimamente 2 veces al año. Sin embargo, analizando la situación, resulta que el aplicativo no tiene logs. Por lo tanto, esta definición de la política no es congruente con la realidad. La política mencionaba sobre que las cuentas superusuarias, ¿de acuerdo?, solo es manejado por personal autorizado. Sin embargo, ya en la realidad se descubre que un personal tal como un oficial de crédito posee una cuenta superusuaria. Por lo tanto, esa realidad no está alineada a lo que define la política. Otro punto mencionaba que el CPD posee controles de acceso a través de tarjetas. Sin embargo, la realidad decía que simplemente el centro de procesamiento de datos o CPD o la sala de servidores, ¿de acuerdo?, el acceso es a través de una puerta que normalmente se encuentra abierta. En pocas palabras, las definiciones establecidas en políticas no se están cumpliendo y como resumen, esta información es la que el auditor de sistemas tendría que saber elevar o obtener a través del trabajo de campo. El otro caso que vimos es sobre evaluar el proceso crediticio. Así, por ejemplo, las definiciones de, en este caso, los lineamientos internos de la organización establecen de que cada una de estas etapas estén debidamente autorizadas, documentadas, ¿sí?, y además supongan el uso del sistema informático para dicho fin. Sin embargo, la realidad mostraba que si bien existe una autorización de manera física, por sistemas esta situación se puede eludir, ¿no? Lo cual hacía que la realidad no esté alineado a la definición interna establecida por los lineamientos internos de esta organización. Otro caso es que no es posible saltar de una etapa a otra. Por ejemplo, que de una etapa A vayamos directo a la etapa C ignorando la etapa B. En la realidad de este escenario, resulta que a través de hacer pruebas del aplicativo informático, con el aplicativo informático sí fue posible saltar etapas del crédito. En pocas palabras, la realidad no se alinea a las definiciones. Y por último, se pudo apreciar de que parámetros como el monto, plazo y tasa de una operación crediticia pueden ser aspectos que se pueden modificar luego de haberse otorgado el crédito. La realidad muestra que sí es posible hacer esta modificación. Esto no es adecuado. Básicamente el lineamiento establece que no se podría modificar una vez se aprueba el crédito, pero sin embargo la realidad muestra que sí fue posible. En resumen, este caso hace referencia, por un lado, al cumplimiento, ¿de acuerdo? Normalmente en las organizaciones siempre hay las políticas, los procedimientos instructivos, incluso manuales de funciones, que están ahí vigentes para que se cumplan. Pero al momento de realizar auditorías de sistemas, uno tiene que saber contrastar esa situación con la realidad. Y una vez más, uno tiene que encontrar evidencias que sustenten esta situación que estamos afirmando. Otro aspecto que vimos en la clase fue una breve revisión del sistema operativo Windows. Recordemos que habíamos comentado con anterioridad lo siguiente. Habíamos comentado
que sobre sistemas operativos Windows descansa, por ejemplo, el sistema informático del ERP, o puede ser el core del negocio, ¿sí? Pero así también sobre sistemas operativos, en este caso Windows, puede descansar la base de datos, que en este caso es SQL, como también podría haber otra base de datos como Oracle. Ya habíamos comentado también que en las revisiones de auditoría de sistemas tenemos que tomar en cuenta el servidor de dominio. En ese sentido, de un servidor Windows, ya sea un servidor de dominio, un servidor de la aplicación o un servidor de base de datos, vamos a suponer que se trata de Windows. Hay que analizar varios aspectos de ese sistema operativo. Lo más relevante por analizar normalmente son las cuentas de usuario, porque tenemos que determinar si hay cuentas privilegiadas, por ejemplo, para los usuarios, y hacer un análisis para determinar si ese usuario corresponde, por ejemplo, que tenga una cuenta privilegiada o no. Así también se debe analizar las políticas que están básicamente operables en ese sistema operativo Windows y chequear qué servicios son los que están corriendo en ese sistema operativo Windows. Lo que hablamos en la clase fue que para ello nos tenemos que basar, por un lado, en software que nos permita extraer información de ese sistema operativo Windows para posterior análisis, o bien a través de scripts o códigos que me permite también extraer información, ¿de acuerdo? Otra forma sería de manera manual. Sin embargo, si las herramientas están disponibles, se sugiere siempre utilizar herramientas como un software al caso. Podría darse alguna combinación entre software, script o toma de información manual. No hay problema, lo importante es obtener la información de estos sistemas operativos críticos, ¿sí? Y posteriormente hacer el análisis tomando como base un plan de trabajo concerniente a ese sistema operativo de análisis. Para ello, en la clase habíamos hablado de un software. Este software se llama DAMSEC. DAMSEC permite generar una serie de reportes del sistema operativo Windows, soportable para todas las familias Windows, ¿sí? Aunque es un software un poco ya con cierta antigüedad, la pura verdad es que hasta este momento, a fecha de grabación de esta presentación, se sigue utilizando, los auditores lo utilizan, y es más, incluso lo utilizan personas que realizan análisis de seguridad informática, o incluso los propios atacantes externos hacen uso de DAMSEC para obtener información, por ejemplo, del sistema operativo al cual han accedido, ¿sí? En este caso, DAMSEC, una vez más, permite generar reportes sobre las configuraciones que tiene el servidor cuyo sistema operativo es Windows, ¿sí? Y como bien decía anteriormente, hay tres aspectos principales que se tienen que revisar. No son los únicos, pero estamos focalizando lo principal. Normalmente esos aspectos son, por ejemplo, servicios, ¿de acuerdo? Tenemos que chequear qué servicios están corriendo. Fíjense que el nombre del reporte se llama Dump Service. Por otra parte, hay que chequear las políticas y también los usuarios de ese sistema operativo Windows, ¿sí? Ahora, vamos a hacer
una pequeña práctica muy breve sobre el uso de DAMSEC. Para comenzar, de la carpeta que se les entregó para los talleres, ya hemos visto los dos primeros relacionados a controles. El taller 3 hay una carpeta que se llama Windows. Si abrimos esta carpeta, hay una subcarpeta que se llama DAMSEC. En ese sentido, por favor, para instalar DAMSEC hay que hacer simplemente doble clic, ¿de acuerdo? Y damos sí, y ustedes apreciarán que se levanta esta ventana de instalación, para lo cual simplemente le damos siguiente, le damos siguiente, y a continuación procede la instalación de DAMSEC. Terminada la instalación, básicamente hay que presionar el botón finalizar o finish y ya tenemos instalado DAMSEC. A continuación lo que tenemos que hacer es buscar el acceso a DAMSEC, para lo cual nos vamos al inicio aquí y básicamente buscamos DAMSEC digitando DAMSEC, aquí está. Y el icono es una especie de volqueta, como pueden apreciar. Le damos clic allí, aparece esta ventana, le decimos OK y bien, a continuación ya tenemos habilitado DAMSEC para generar los respectivos reportes. Como bien decíamos anteriormente, los reportes son todos estos. Nos vamos a la opción de report y los principales reportes son de usuarios, de políticas y de servicios. Primeramente vamos a ejecutar el reporte que se llama Users as Table, para lo cual le damos clic. Normalmente todos estos campos, cuando es la primera vez que se ejecuta DAMSEC en la máquina, están al lado izquierdo. Uno tiene que presionar este botón para trasladarlo al lado derecho. Normalmente a veces quedan algunos, no hay problema, simplemente trasladamos con este botón. Ya yo los tengo trasladado y presiono OK. De tratarse esto de un sistema operativo Windows, controlador de dominio, vamos a suponer que es un servidor de dominio, obviamente acá aparecerán varios registros concernientes a los usuarios del dominio. Vamos a suponer que estamos analizando el sistema operativo Windows de un controlador de dominio de una empresa grande. Sí, en este caso el procedimiento que ustedes están siguiendo es exactamente el mismo. Solamente que la información obviamente será más amplia y lo que se tiene que hacer acá es guardar esta información y posteriormente analizarla de mejor manera. ¿Cuál es ese paso que yo recomiendo? Primeramente, para guardar esta información damos clic en File y nos vamos a la opción que dice guardar reporte como, damos clic y se nos despliega esta ventana. Direccionamos básicamente la ruta donde deseamos guardar. Yo lo voy a poner en este caso en el escritorio. Le damos un nombre, pongamos usuarios relacionados al reporte DAMSEC y el tipo de formato sobre el cual vamos a guardar. Aquí hay que tener mucho cuidado. Vamos siempre a elegir esta opción que dice Tab separado por columnas. Le damos guardar y ahora nos vamos a buscar ese archivo que se ha generado en el escritorio. Como verán, se ha generado un archivo TXT, ¿sí? Si damos clic en este archivo TXT, ustedes apreciarán información que está desordenada. No nos preocupemos por eso, porque a continuación
lo que vamos a hacer es trasladar esta información a una planilla Excel para mejor entendimiento. Mi sugerencia siempre es dar clic derecho y seleccionar todo, y clic derecho, copiar. A continuación, lo que vamos a hacer es abrir un Excel. Abrimos la planilla y a continuación le damos pegar, ¿de acuerdo? Y se copia toda la información que estaba contenida en el TXT. Como ustedes apreciarán, todavía hay que dar cierto orden a esta información, pero cada vez ya está más ordenada. Uno puede, por ejemplo, seleccionar todo, ponerlo de mejor presentación, ponerlo en grillas. Los encabezados uno los puede distinguir con cierto color, ¿de acuerdo? Para el análisis. Puede ampliar campos, algunos pueden que estén un poco más concentrados que otros, vamos ampliando a nuestro agrado, ¿sí? Y básicamente lo ponemos en una presentación que podamos hacer los análisis, ¿de acuerdo? Bien, ustedes en todo caso, cuando corran DAMSEC en un servidor de dominio, tendrán mayores registros. Mi sugerencia, además de ordenar esta información, es que pongamos filtro, porque los filtros nos van a permitir hacer mayores análisis. Para ello yo selecciono todos los encabezados, ¿sí? Todos los encabezados, en este caso todos los plomos, desde la primera columna hasta la última, ¿de acuerdo? Y le pongo filtro yéndome a la opción de datos y seleccionando la opción filtro. Esto me va a permitir filtrar alguna información de interés para el análisis, ¿de acuerdo? Esta misma lógica hay que hacer para los otros reportes prioritarios de DAMSEC. En este caso, a esta hoja le vamos a llamar usuarios, ¿sí? Posteriormente vamos a ejecutar nuevamente DAMSEC, el siguiente reporte de interés. Para eso ejecutamos el reporte de, por ejemplo, servicios, ¿de acuerdo? Le damos OK. Esta información procedemos de la misma manera que hemos hecho anteriormente. Lo guardamos en un TXT separado por columnas, ¿de acuerdo? Y lo propio hacemos cuando seleccionamos el reporte denominado políticas. Al final, lo que yo sugiero es trasladar esta información en un solo Excel con distintas hojas cuyo nombre esté relacionado al reporte DAMSEC para posterior análisis. Aquí yo no tengo mucha información porque obviamente esto es simplemente una prueba local en un equipo, pero de tratarse de un servidor como tal, se brinda mayor información, ¿de acuerdo? En ese sentido, como ustedes verán, en la información que les pasé del taller, básicamente taller 3, servidor Windows, puse una carpeta, el punto 2, que se llama reportes generados para DAMSEC. Y aquí hay varios reportes, no solamente de usuarios, servicios y políticas, sino otros también. Y ustedes tienen un consolidado que es el archivo Excel, el cual ya tiene información incluso ordenada. Por ejemplo, esto ya corresponde a un servidor controlador de dominio, ¿de acuerdo? Un poco chico el servidor de dominio, pero tiene mayores registros que cuando uno lo ejecuta en su máquina local. Ya la información está ordenada, lo mismo que el reporte de servicios, fíjense, está ordenada, tiene los filtros, ¿sí? Y las políticas, por ejemplo, acá no hay filtros, pero es importante ordenarlo de esa manera para un buen entendimiento.
Algo muy importante que ustedes se darán cuenta es que normalmente los reportes de ANSEC tienen la fecha de ejecución. En este caso, esta es una data que yo ejecuté en el 2017. Sin embargo, vuelvo a DAMSEC. Ustedes cuando ejecuten DAMSEC y básicamente lleven la información a un TXT, van a tener la fecha correspondiente de esa información, ¿de acuerdo? Una vez más, cuando ejecutamos por ejemplo el reporte de usuarios y le dimos OK y lo guardamos como un TXT, se acordarán que estaba aquí, esto generó una fecha que es esta. Lo mismo es algo que yo tengo acá. En esa época yo generé este reporte en un servidor, bien, y esa es la fecha. Esto nos provee información de la fecha de ejecución del reporte en cuestión. Ahora bien, vamos a realizar algunos análisis con relación a la información que tenemos de usuarios, servicios y políticas, que son los más importantes. Por ejemplo, aquí ustedes apreciarán todos los usuarios que corresponden a ese servidor de dominio. ¿Sí? Algo muy importante del análisis en auditoría de sistemas es saber quiénes son los administradores. Básicamente, aquellas cuentas que tienen mayores privilegios en Windows. Se entiende que los administradores no deberían ser cualquier persona. Deberían ser personas debidamente autorizadas para ese fin. En ese sentido, ustedes tienen esta columna que se llama Groups y podemos filtrar la información por administradores. Exclusivamente vamos a seleccionar esta opción que se llama Administradores. Cuando yo filtro esta información, me revela lo siguiente: que básicamente estos usuarios son los administradores de este sistema operativo servidor de dominio. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta es, estos administradores, ¿qué personas son? Porque estos son las cuentas, los usuarios, pero ¿qué personas son? ¿Sí? Observar que todo administrador tiene privilegios sobre un sistema operativo. No cualquiera debería de tenerlos. Si estos usuarios, por ejemplo, fueran desarrolladores y estamos hablando de una entidad financiera, esto es una observación, es un hallazgo. Si estos usuarios fueran personas como por ejemplo de un área específica, vamos a suponer el área contable, es una observación porque un usuario común y corriente no debería tener básicamente los privilegios de administrador. En todo caso, en función a quien haga uso de esta cuenta es que se hace las observaciones respectivas. Otro parámetro, llamémosles así, que es importante de revisión es ver, por ejemplo, qué cuentas están activas. ¿De acuerdo? Para eso voy a desfiltrar la información que tenía filtrada y observarán ustedes que hay una columna que se llama Account Disable, que adopta dos valores. Un valor es no y el otro valor es sí. Esto quiere decir la cuenta está deshabilitada. En algunos casos dice que no y en otros casos dice que sí. Lo que tenemos que ver es obviamente aquellas cuentas que estén habilitadas, ¿no? En este caso, si yo filtro en no, las cuentas están deshabilitadas, no. En todo caso, ya filtré por no, todas estas cuentas son las hábiles, ¿de acuerdo? Para el manejo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Vuelvo a la columna correspondiente. Se entiende que una cuenta tendría que estar habilitada toda vez que existan cuentas de usuario vigentes.
Es decir, no podría darse el caso de que personas que ya no trabajan en la organización tengan habilitada una cuenta. Eso sería una observación, ¿sí? Para ello, yo puedo básicamente tomar todos estos usuarios y determinar quiénes son estos usuarios, si estos usuarios siguen o no siguen trabajando en la organización. Si hay usuarios que ya no trabajan, vamos a suponer que este usuario CMT-medio de Sandoval ya no trabaja, entonces esto sería una observación, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la cuenta está habilitada por un lado, ¿de acuerdo? Y por otro lado, ya la persona no está trabajando en la organización, por lo tanto, esto es una observación que debería básicamente reflejarse en el informe de auditoría, ¿sí? Otra situación a verificar y muy importante para el análisis es este parámetro. Como ustedes apreciarán, dice Password Last Set Time, significa cuándo fue la última vez que se cambió la contraseña, ¿de acuerdo? Y tiene que haber congruencia sobre esa situación. Si por ejemplo vamos a suponer que un usuario cambió la contraseña a inicios del año, ¿sí? Entonces, a fecha de ejecución del reporte, en este caso DAMSEC, básicamente estaríamos denotando una situación de observación. ¿Por qué? Porque pasó mucho tiempo, ¿sí?, sobre el cual se hizo un cambio de contraseña, y eso no debería ocurrir. El cambio de contraseñas debería ser periódico. Ya depende un poco las definiciones de cada organización, ¿sí? Por ejemplo, algunos pueden adoptar el criterio de cada 30 días, aunque es muy recurrente, otros 45 días, ¿de acuerdo? De acuerdo a las definiciones que establezca la organización y de acuerdo también a buenas prácticas. Pero bien, yendo al ejemplo, en este caso dice que la última vez que se cambió la contraseña fue el 26 de julio del 2017, para estos ejemplos, ¿sí?, para estas cuentas. Sin embargo, ¿cuándo se ejecutó el reporte de DAMSEC? El reporte de DAMSEC se ejecutó en agosto del mismo año. Vale decir que hay cierta razonabilidad en la distancia de tiempo. Desde la última vez que se cambió la contraseña a fecha de ejecución del reporte no pasó mucho tiempo, ¿de acuerdo? En otros casos nunca se hizo un cambio de contraseña, también es un aspecto observable, ¿no? Por un lado, las observaciones pueden ser de que pasó mucho tiempo de que no se ha cambiado la contraseña, ¿de acuerdo? O que la parametrización dice never, nunca se ha hecho un cambio de contraseña, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante verificar este parámetro. Otro parámetro de revisión es, por ejemplo, el password, la expiración del password en el tiempo, ¿de acuerdo? Normalmente cuando una contraseña expira, debería definir la fecha de expiración. En este caso, fijémonos que el ejemplo dice que esa contraseña va a expirar el 6 de septiembre del 2017. Para esa época, y comparando cuándo fue el último cambio de contraseña, hay una distancia de tiempo, ¿no? Esa distancia de tiempo puede ser observable de acuerdo a la definición de las políticas de la organización, ¿sí? Lo importante es que cuentas de usuarios expiren en el tiempo, ¿sí?, y que tengan una definición. Si es que básicamente no
se expira en el tiempo, como en el caso de nunca expira en el tiempo, esto puede ser una observación. O si la fecha de expiración es bastante distante del último cambio de contraseña, también puede ser una observación. Bien. Por otra parte, otra información clave del análisis es este parámetro, el last logout time, el cual indica cuándo fue la última vez que se logueó esa cuenta o ese usuario en el dominio. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que ustedes encuentran que la última fecha de logueo fue hace 6 meses atrás. Eso significa que esas cuentas básicamente deberían estar, por un lado, deshabilitadas, ¿no? Deberían estar deshabilitadas. Si están deshabilitadas, estaría bien, pero si no están deshabilitadas y en la última fecha de logueo ya hace tiempo significa que posiblemente esas cuentas de usuario corresponden a personas que ya no trabajan en la organización, pero que sin embargo permanecieron básicamente con la cuenta activa. Entonces es una observación, ¿sí? Es una observación. Por otra parte, por ejemplo, ¿qué pasaría si el último last logon fue hace una semana atrás? Eso significa, por ejemplo, que posiblemente alguien salió de vacación, pero habrá que corroborar eso. Habrá que preguntar si ese usuario correspondiente a una persona es que está de vacación. Si eso es así, entonces podríamos ver y analizar la razonabilidad del caso. Por otra parte, hay escenarios, y en el mundo de estas revisiones de todo se encuentra, donde, por ejemplo, ¿qué pasa si el last logon time dice fecha actual? Vale decir, supongamos que fue hoy la última fecha de logueo. Por otra parte, la cuenta está activa y por otra parte corresponde a un usuario que ya no trabaja en la organización. En ese caso se puede considerar lo siguiente. Primero, que posiblemente esa cuenta esté reutilizada por alguien, ¿sí? Vale decir, no se dio de baja esta cuenta en el sistema operativo, no se la desactivó en todo caso, y otra persona lo está ocupando. Otro escenario es que alguien está haciendo uso de esta cuenta, que puede ser un atacante interno o un atacante externo, porque su último last logon fue hoy, por la sencilla razón de que ese usuario ya no trabaja en la organización. Entonces, para un poco resumir, los análisis que se pueden hacer de este reporte son bastantes. Una vez más, podemos analizar quiénes son los usuarios privilegiados, filtrando por administradores, ¿de acuerdo? Podemos analizar básicamente parámetros de seguridad, como por ejemplo la cuenta si está activa o no. Este parámetro, por ejemplo, si está activo o no, o desactivo o no. Podemos analizar si la contraseña básicamente expira en el tiempo y si esa expiración es razonable. Podemos analizar cuándo fue la última vez que se cambió la contraseña y si esa definición es razonable a fecha actual. Podemos analizar la última fecha de logueo. Y también podemos analizar otras cosas más dependiendo los análisis que se hicieren. ¿De acuerdo? Ahora, es muy importante denotar que también las cuentas normalmente que están en un servidor de dominio no deberían denotar aspectos que llamen la atención
para un atacante, ¿sí? Por ejemplo, la palabra incluso misma administrador ya dice demasiado. Normalmente uno adopta ciertos criterios y eso son definiciones o políticas o definiciones que hay que tomar en cuenta para la creación de una cuenta dentro del dominio. Obedece a veces a un sistema de nomenclatura que uno pueda darse, pero en este caso ustedes pueden apreciar que, por ejemplo, no hay un adecuado sistema de nomenclatura, porque, por ejemplo, se ven cuentas genéricas como calidad, almacén, ¿de acuerdo? Como administradores como tal, y no obedece a una lógica bien estructurada, no obedece a una nomenclatura, ¿de acuerdo? Es muy importante en todo caso considerar eso y también revisar si hay cuentas genéricas o no, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a analizar, por otra parte, el reporte de servicios. El reporte de servicios describe los servicios que están corriendo en ese sistema operativo que están analizando, vale decir, en este caso, sistema operativo Windows. Y también describe un estatus que puede ser que ese servicio esté corriendo o no esté corriendo, ¿sí? La sugerencia siempre es ver qué servicios están corriendo. Entonces yo acá voy a filtrar por aquellos que están en el status running, que es corriendo, ¿sí? Y es muy importante chequear qué servicios podrían ser críticos, ¿de acuerdo? Para ello, algo que puede ser crítico es algo que no está alineado a la razón de ser de un sistema operativo controlador de dominio. Vamos a suponer que sobre este dominio se han hecho instalaciones respecto a bases de datos de SQL. Yo puedo buscar si es que hay esa información o no, ¿de acuerdo? Y no, en este caso no se encuentra esa información, ¿sí? O puedo ver si no hay servicios de FTP ejecutándose, ¿no? En este caso se aprecia que hay un servicio. Normalmente el servicio de FTP significa que es de transferencia de información, datos, y no es recomendable que esté ejecutándose sobre un sistema operativo. Ahora, estos servicios pueden ser analizados con mayor criterio, buscando cuáles son los servicios críticos, ¿de acuerdo? Y contrastando si estos servicios críticos están o no ejecutándose sobre este sistema operativo, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a pasar a analizar el reporte de políticas. Cuando ejecutamos el reporte de políticas, ustedes pueden apreciar que hay distintos ámbitos y principalmente los que hay que analizar son este de acá, ¿de acuerdo? Que hace referencia a las cuentas, a las contraseñas, y también el Audit Policy, ¿de acuerdo? Principalmente eso. Ustedes apreciarán que aquí se muestran parámetros que están orientados normalmente a la contraseña, ¿sí? Y tienen relación con la cuenta de usuario. Por ejemplo, acá dice que la longitud mínima de la contraseña está parametrizado en ese sistema operativo Windows como 0 caracteres. Eso ya es una observación, ¿sí? Por otra parte, ustedes apreciarán que la edad de la contraseña es de 42 días. Es decir, esto ya depende de la definición de cada organización. Podría ser que la contraseña tenga cuando máximo 30 días, 45 días, 40 días, ya eso dependerá. Pero si aquí estuviera, por ejemplo, 3 meses
puede ser una situación observable, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otro parámetro del password history, es decir, cuántas veces yo puedo utilizar la misma contraseña. El sistema me pide cambiar la contraseña. Bueno, si esto está parametrizado en 24, significa que durante 24 veces no podría usar la misma contraseña anterior. En el caso 25 podría repetir. Entonces se entenderá que esta definición está razonable. Acá también hay otro parámetro que dice sobre los intentos fallidos de logueo, ¿no? Y básicamente se especifica que se bloquea por 2 intentos fallidos de logueo, ¿de acuerdo? Y bien, aquí tenemos otras definiciones relacionadas a las políticas. En este caso, observar que la gran mayoría está definido en no auditing. Por ejemplo, en este caso, que un sistema se inicie o se cierre está en no auditing. Debería tener una definición distinta a no auditing, es decir, deberían generarse registros de auditoría sobre estos sucesos que ocurren, ¿de acuerdo? El logon off, el chequeo, por ejemplo, de objetos de acceso, en este caso sí está habilitado, ¿de acuerdo? Privilegios respecto a los usuarios, sí no está habilitado porque está en no auditing. Seguimiento a los procesos, no está habilitado, ¿de acuerdo? Seguridad en el cambio de las políticas, se cambian las políticas y no hay registros. O sea, es decir, lo razonable es que esto básicamente esté definido, ¿no? Muy parecido a este caso, donde sí está habilitado. Entonces, todos estos elementos que dicen no auditing son observables, ¿de acuerdo? Todo esto que vimos anteriormente, ¿de acuerdo? Deberían estar explicitados en una política, en algún proceder de la organización, y si es que no tuviesen esa política o ese proceder formalmente establecido, también es una observación porque hay que establecer estas bases, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no existe una definición, esto estaría muy abierto a lo que haga un área de sistemas bajo criterio propio. Y esto debería estar alineado a las buenas prácticas. Las políticas, por ejemplo, de auditoría permitirán hacer cierto monitoreo a los registros que se generen cuando ocurran estos eventos, ¿sí? Y bien, como conclusión al caso, hemos visto 3 reportes: usuarios, servicios y políticas, ¿de acuerdo? Hay otros reportes también, por ejemplo, como los privilegios, ¿sí? Donde básicamente hay que determinar, ¿de acuerdo?, los privilegios que actualmente están vigentes en ese sistema operativo. Pero bueno, eso un poquito está de la mano del plan de trabajo que se esté utilizando para la revisión. En el taller, ustedes tienen básicamente esta información que se le ha provisto, ¿sí? Taller 3, servidor Windows. Ya hemos visto la instalación, hemos visto los reportes. Ustedes tienen como un punto 3 un plan de trabajo de Windows, ¿sí?, que les guía de la mano en la revisión, ¿sí? Y son varios puntos a revisar, como por ejemplo todo lo concerniente a usuarios, todo lo concerniente, por ejemplo, a políticas, lo referente a los derechos de usuarios y otros aspectos a revisar. Y está muy fácil. Por ejemplo, en los usuarios, una vez ustedes lo coloquen en la hoja Excel que les comenté,
El plan de trabajo dice verificar la existencia de usuarios genéricos. Ustedes verifican si hay usuarios genéricos, ya lo saben hacer. Y acá hay una recomendación que dice no deben existir, ¿sí?, esos usuarios genéricos, es una sugerencia. Por lo tanto, si ustedes encontraron, colocarán el resultado, ¿no?, de lo que han encontrado en esta casilla de comentarios y harán referencia, obviamente, a la hoja Excel que tiene el reporte. Verificar existencia de usuarios duplicados. Puede darse el caso de que el usuario obedezca a una misma persona. Eso también uno lo puede verificar básicamente en el reporte de usuarios. Verificar la nomenclatura de los usuarios. Ya vimos en el caso, por ejemplo, que no hay un sistema de nomenclatura. Por lo tanto, también está observable. Bien, así por ejemplo, ustedes encontrarán distintos aspectos de revisión donde este plan de trabajo, que es bastante básico, les puede apoyar en la revisión. Por ejemplo, fíjense que aquí dice que verificar que este parámetro password que expira, ¿sí?, básicamente tenga una definición. Dice acá que debería estar en yes, ¿sí? Aquí, por ejemplo, este parámetro que vimos que es password expira en el tiempo, hay que verificar la fecha de expiración y se sugiere que no debe ser más de 30 días. En todo caso, eso también se puede verificar en la planilla de usuarios. Hay que verificar la columna que dice Account Disable, ¿sí?, que muestra qué cuentas están bloqueadas. Cuando alguien va a hacer un análisis de personas que ya no trabajan en la organización, lo primero que tenemos que revisar es ese parámetro para ver si está deshabilitada esa cuenta. En el caso de account bloqueado, en este caso account locked, hace referencia a que, por ejemplo, la cuenta puede estar bloqueada por intentos fallidos de logueo, etc. También se puede revisar esa información. Recordarán ustedes que hemos hablado del last logon time, es decir, la última fecha de conexión o de logueo. Esa fecha debería ser razonable, ¿sí? Y obviamente se tiene que analizar las distancias de tiempo que sean razonables. Hay una cuenta que no lo hemos hablado que se llama la cuenta de invitados, también denominado como guests en inglés. Esta cuenta normalmente debería estar deshabilitada, ¿sí? Si ustedes encuentran que la cuenta guest está habilitada o la cuenta invitado está habilitada, es una observación. Y en general, básicamente acá, por ejemplo, tenemos que el plan le dice que verifique la longitud mínima de la contraseña. Debe ser de 8 caracteres. Ustedes verifican y colocan sus comentarios. Verifican la expiración del password, ¿de acuerdo? Y en función de ello colocan sus comentarios, etcétera. Esta información es útil al momento de realizar una revisión a un sistema operativo. En algunos casos, ustedes tendrán sobre esta columna observaciones. Mi sugerencia es colocarlo de color rojo, ¿sí?, para después, básicamente, esas observaciones en color rojo puedan ser trasladadas de mejor manera a un informe final. Cabe mencionar que hay otras consideraciones a tomar en cuenta. Normalmente se hace la siguiente pregunta. Esta información, básicamente este proceder del análisis del sistema operativo Windows, también se puede hacer a otros sistemas operativos como por ejemplo Linux. Bueno, si ese es el caso, la respuesta es que la metodología a seguir es la misma. ¿Por qué? Porque el sistema operativo Linux tiene
usuarios, por lo tanto hay información de los usuarios y sus privilegios, las cuentas que son administradoras. Por otra parte, un sistema operativo Linux tiene también servicios que están ejecutándose sobre él mismo. También dispone básicamente de políticas o definiciones establecidas sobre ese sistema operativo Linux. Obviamente, el plan de trabajo para la revisión de Linux no es igual al de Windows. Podría parecerse en algunas cosas. Por ejemplo, se pueden analizar cuentas genéricas, podríamos analizar las cuentas privilegiadas en algún caso. Es decir, se puede hacer similares análisis, pero el plan de trabajo debería desarrollarse en función a ese sistema operativo. ¿De acuerdo? En todo caso, a alguien preguntará cómo yo obtengo esa información, esos reportes, porque para Windows hemos utilizado DAMSEC. Bueno, para Linux se pueden utilizar comandos que ayuden a la ejecución. Esos comandos se pueden ejecutar, se puede obtener esa información de posteriormente analizar. Normalmente, el proceder correcto es que la instancia de sistemas o del área de sistemas sea quien provea esta información de una manera pertinente y oportuna y de manera presencial cuando el auditor de sistemas esté presente. El proceder es el mismo, el auditor debe guiar cómo hacer las cosas. En este caso, la práctica que hemos hecho, por ejemplo, con DAMSEC, hace referencia a lo que estaría una persona de sistemas ejecutando, que es muy simple, la ejecución de los reportes, la instalación del DAMSEC. Para otro sistema operativo, se tiene que preparar los comandos que se tengan que ejecutar sobre ese sistema operativo Linux. ¿De acuerdo? Se debe proveer el comando, se tiene que generar la información y toda esta información que finalmente es sistemas quien tiene que ejecutar sobre los servidores, sistemas operativos, etcétera, tiene que proporcionarse de manera inmediata y mi sugerencia es que sea a través de correo electrónico para que quede una constancia de ese envío de información. Muy bien, hasta aquí en todo caso será esta clase y nos veremos en la siguiente clase.